Una de las mayores responsabilidades que Dios concede a un ser humano es ser padre. Es que Dios coloca una vida en las manos de un ser humano para que éste lo forme y lo eduque. Si de repente tú eres ya un padre, una madre, o estás pensando serlo, quédate con nosotros porque vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios tópicos muy importantes acerca de la paternidad. Así es que ya, quédate aquí con nosotros. Tu programa Fe para Hoy está comenzando. Antes de continuar con el desarrollo del tema de hoy, tengo aquí un regalo para ti, el estudio bíblico Evidencias. En él tú podrás encontrar muchas evidencias acerca de la existencia de Dios y acerca también de la palabra de Dios. Entonces, solicítalo totalmente gratis a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Solicítalo ahora, solicítalo totalmente gratis. Trabajé en el área educativa por un tiempo y puedo decir que los profesores llegan a conocer la realidad de sus alumnos. Algunos tienen historias tristes, otros tienen historias alentadoras, pero la mayor cantidad de ellas son historias de dificultades, de luchas, porque la situación de las familias no es tan sencilla. Muchos padres se esfuerzan en darle a sus hijos lo mejor. Se esfuerzan de repente en proveer para sus hijos un buen colegio, una buena escuela. Se esfuerzan en darle lo mejor en el sentido también de las recreaciones. Quieren darle a sus hijos un buen viaje o quieren darle a sus hijos algunos regalos especiales. Pero a veces todo eso no es suficiente. En realidad, los estudios psicológicos han demostrado que la gran necesidad de los adolescentes, de los niños, es la presencia de sus padres. En los problemas que hay en los colegios de manera particular, se ha detectado que esos problemas entre adolescentes y entre los niños se producen por la ausencia de los padres. En los internados, cuando se enfrentan este tipo de problemas, se forman comisiones disciplinarias. En esas comisiones disciplinarias se intenta ver una solución para un problema de mal comportamiento, para un problema de consumo de drogas o para las dificultades que a veces ocurren entre los estudiantes. Y cuando eso sucede, se llama también a los padres para formar parte de esa comisión disciplinaria. Es triste observar que cuando se forman estas comisiones, uno de los problemas recurrentes que se observa es que la causa de ese mal comportamiento o de ese desorden conductual es justamente la ausencia de los padres. En los colegios con internados se forman la comisión disciplinaria justamente para tratar los problemas más difíciles que tienen que ver con los alumnos. En una ocasión se formó una comisión directiva para ver una situación difícil de uno de ellos. Un alumno había estado consumiendo drogas y no solo él, sino que había compartido también con sus compañeros de clase. Esa situación generó un problema muy grande en esa escuela, en ese internado. Entonces se formó la comisión directiva, donde estaba conformada por el preceptor, los profesores, inclusive los padres de este alumno. Este alumno allí aceptó su culpa, aceptó que había consumido ese estupefaciente y había compartido con los alumnos. El padre estaba totalmente triste, agachado, entristecido, dolido por la situación, se levantó su rostro y comenzó a llorar desconsoladamente. Este padre era uno de los hombres con mucho dinero de la ciudad. Tenía negocios en diferentes ciudades. Siempre estaba viajando y rara vez estaba en su casa. En aquella ocasión, él estaba allí sentado, llorando. Y él, con su mirada y con sus palabras, él expresó que se sentía muy mal, muy consternado por esa situación. Pero algo que me llamó la atención fue que él expresó lo siguiente:
él dijo que la culpa de todo eso, de todo eso era de él, porque él estaba ausente siempre de su casa. Durante más de 10 años, él estuvo así, siempre lejos de casa, lejos de la vida de su hijo. Este hombre tenía de todo, tenía dinero, tenía posición social, el hijo también tenía de todo, pero lamentablemente le faltaba algo que es más importante que cualquier otra cosa: la presencia de su padre a su lado. Eso es algo que no se puede reemplazar con nada. En la historia que nosotros estábamos viendo, cuando uno de los profesores se dirigió al muchacho y le preguntó cómo se sentía al ver a su padre entristecido y llorando, aquel muchacho no respondió nada. Los profesores volvieron a insistir en preguntarle, pero este muchacho mantenía su mirada fija sin responder absolutamente nada. Eso intrigó el corazón de los profesores, eso intrigó allí y trajo muchas preguntas en el corazón de ellos. Poco tiempo después, uno de los profesores se acercó otra vez a conversar con este muchacho y preguntarle qué es lo que había sucedido en esa ocasión. Pero nada, este joven aún no quería conversar al respecto. Entonces, para hacer un poco más personal esa conversación, el profesor pactó una reunión con el muchacho en su oficina. Cumplido esa fecha, se encontraron ahí ese muchacho con el profesor. En ese momento el profesor volvió a hacer la pregunta, pero una vez más ese muchacho no respondió. Entonces el profesor, intrigado, le preguntó al jovencito si tenía algún problema con su padre, si su padre le había hecho algo y por eso él se sentía así de repente, callado, sin tener respuesta. Frente a esa pregunta, el muchacho sí comenzó a responder. Con su mirada triste y con su voz entrecortada, le dijo al profesor: yo estoy muy resentido con mi padre. Él nunca está conmigo, siempre está fuera, tiene tantos negocios que atender y siempre está fuera y nunca está conmigo. ¿Se han dado cuenta? Eso es lo que pasa en la vida de muchos jovencitos, de muchos adolescentes. Ellos necesitan la presencia de sus padres. Aparentemente no parece así, pero en realidad el dolor de ese joven, de ese muchacho en esa historia, era justamente la ausencia de su padre, y eso le llevaba a tener una conducta desordenada. Desdichadamente, en nuestro medio social vemos muchos problemas semejantes. Hay muchos jóvenes y señoritas que pasan por esas dificultades debido a la ausencia de sus padres. En la Biblia nosotros encontramos también una historia semejante. En la familia de David sucedió una trágica historia que yo quisiera compartir contigo. Sabemos que David es un ejemplo de cristiano, un ejemplo de ser humano que sale de sus errores y busca a Dios. Eso es verdad, pero como padre deja mucho que hablar. Vamos a sacar de esa historia algunas enseñanzas, pero infelizmente serán enseñanzas negativas de David que nos ayudarán a nosotros a prevenir para no cometer los mismos errores. Dios escogió a David para que sea un rey y para que reconquistara las tierras que le pertenecían a su pueblo. David cumplió cabalmente esa función. Veamos a continuación algunos detalles de eso. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad.
Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Estoy convencido que esta porción de la Biblia no fue escrita para conmemorar una victoria, sino una derrota. Si observamos bien la estructura del contexto, el capítulo anterior habla de la derrota espiritual de David y el capítulo posterior habla de la derrota familiar de David. ¿Eso qué quiere decir? Que una victoria fuera de casa no es lo suficientemente grande como para reemplazar las derrotas dentro de casa. Pero antes de analizar las derrotas familiares de David, vamos a conocer más un poco a este personaje. David era un hombre bien intencionado en la crianza de sus hijos. Inclusive a ellos les colocó nombres muy especiales. Uno de ellos, por ejemplo, le colocó Adonías, que significa Dios es el Señor. A otro le colocó Salomón, que significa el pacificador. Y a otro de ellos le colocó Absalón, que significa Padre de paz. Es interesante notar que justamente este hijo, que se llamaba Absalón, Padre de paz, fue quien le declaró la guerra a su padre. Ahora, la situación entre ellos fue muy difícil, fue muy complicada y lo vamos a ver en este programa. Solo lo que quiero destacar aquí es lo siguiente: de las buenas intenciones no se puede vivir, se necesita acciones efectivas. Si no se realizan acciones efectivas en la crianza de sus hijos, de los hijos, entonces nada de lo que hagamos será suficiente. El descuido paternal de David trajo consecuencias terribles para él, para su familia, para la educación de sus hijos. Nosotros podemos observar en la Biblia una historia trágica que comienza justamente con una decisión negativa de Amnón. Amnón, uno de los hijos de David, se enamoró de su hermana. Eso ya de por sí es algo extraño, ¿no es cierto? Pero así comenzó esa historia trágica. Y lo peor es que Amnón, en lugar de acercarse a su padre para pedirle consejo, pidió consejo a sus amigos, y estos amigos no eran nada buenos, lo guiaron por un mal camino, y las consecuencias de ese consejo fue una historia realmente trágica para él y para la familia de David. Y Amnón tenía un hijo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo, la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén, y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra?
y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. David estaba demasiado ocupado como para saber quiénes eran los amigos de sus hijos. Él no sabía nada acerca de la realidad que vivían sus hijos. Es más, cuando sucedió esa tragedia para Tamar de parte de su hermano Amnón, David no hizo nada. Ni siquiera se acercó a Tamar para consolarla, ni para llamar a su hijo Amnón y llamarle la atención. Eso fue algo que chocó mucho dentro del entorno familiar de David. Absalón, uno de sus hijos, estaba totalmente airado por esa situación. Él esperó 2 años para vengarse de su hermano. Él inclusive esperó a ver si su padre tenía alguna reacción a favor de su hermana Tamar. Pero durante esos 2 años uno puede darse cuenta, según el texto bíblico, que David ni siquiera se acercó para abrazar a Tamar. Era una situación complicada para la familia. Todo el pueblo sabía que uno de los hermanos estaba planificando la muerte del otro, pero David no hacía caso a nada de eso. Es sorprendente observar esa parte de la historia, ver cómo Amnón parecía que iba a quedar impune, es decir, el castigo para él no iba a suceder. Pero también es sorprendente ver cómo David no hacía nada para traer paz a la familia, para poder traer justicia a esos actos impunes que se estaban sucediendo. Absalón entonces un día se acercó a su padre y le dijo para que le dé permiso de llamar a todos sus amigos, a todos sus hermanos, a un evento especial para trasquilar las ovejas. Inclusive pidió a su padre para que Amnón fuera con él. Y David permitió, accedió. Lo que había planeado Absalón era matar a su hermano en ese lugar. Y así lo hizo. Absalón tristemente mató a su propio hermano Amnón. ¿Y sabes qué es lo que hizo David? Después de recibir esa triste noticia, no hizo nada. Después del crimen, Absalón huyó a la casa de su abuelo Talmai y por 3 años permaneció allí, y no tuvo ningún contacto con su padre. Parecía que la situación no le incomodaba mucho a David. Fue Joab quien trajo de vuelta a Absalón. Absalón regresó y fue a vivir a Jerusalén, pero no vio a su padre por 2 años más. Así es. ¿Has seguido la cuenta? En total fueron 7 años los que David pasó en silencio respecto de las tragedias que habían sucedido en su casa. Después de mucho tiempo de desconsideración sobre este asunto, Absalón no aguantó más. Absalón dijo así en 2 Samuel capítulo 14 versículo 32, él dice: voy ahora a ver el rostro del rey, y si hay en mí pecado, que me mate. Fíjate la expresión tan fuerte de Absalón. Él ya estaba cansado, estaba harto de esa circunstancia. Habían pasado años, pero en su corazón aún tenía allí esa herida por lo que él había hecho, pero también por lo que su padre no había hecho nada. Entonces él quería encontrarse con su padre. No importa si él lo regañaba, no importa si él se justificaba, no importa. Absalón quería tener un encuentro con su padre, quería verse con su padre. Y fíjate cómo allí Absalón se dirige a David. No le dice mi padre David, le dice el rey David. ¿Por qué? Porque había una distancia emocional entre David y su hijo. Eso nos muestra aquí que muchas veces los padres no toman en consideración las emociones y sentimientos de su hijo. Absalón se acercó a David y ¿saben qué es lo que David le dio a su hijo Absalón después de tantos años que no lo había visto? Solamente se acercó, lo besó y lo despidió. Qué triste, ¿verdad? Ni siquiera le dirigió algunas palabras, simplemente se acercó, lo besó y lo dejó ir.
En 2 de Samuel capítulo 15 se relata la rebelión de Absalón. Absalón comenzó ese levantamiento contra su padre pronunciando las siguientes palabras: no hay justicia en Israel. Realmente eso era lo que sentía Absalón, y posiblemente él conocía otras realidades. Absalón nombró a Ahitofel como su primer consejero, y el primer consejo que Ahitofel le dio justamente era un consejo terrible. Quizás Ahitofel le dio ese consejo porque él era el abuelo de Betsabé y tenía en su corazón rencor contra David. Ese consejo fue que Absalón se acostara con las mujeres de David en la terraza de su palacio. Además de ese consejo, Absalón recibió otros consejos militares totalmente negativos, que lo llevaron a que huyera de la presencia de su padre. Y mientras él huía, sus cabellos quedaron enredados en un árbol y Joab, su primo, le atravesó 3 lanzas en el corazón. La realidad de esa historia es totalmente trágica. Cuando David supo de esa noticia, David con lágrimas exclamó así. En 2 de Samuel 18:33, David dijo así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en lugar tuyo? Absalón, hijo mío, hijo mío. Cuando Job se enteró de que sus hijos habían muerto, exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué las respuestas de Job y de David son tan diferentes y los eventos son semejantes? Por una cuestión de conciencia. Job era un padre que cuidaba de sus hijos, sacrificaba animales por ellos e invertía su vida en ellos. Por eso, cuando murieron sus hijos, sabía que había hecho lo mejor por ellos mientras estaban en vida. En cambio, David se había ganado el corazón de Dios, pero nunca pudo ganarse el corazón de sus hijos. Consiguió liderar una nación, pero no pudo liderar su hogar. Derribó a Goliat, pero no pudo derribar las murallas de las relaciones dentro de su casa. Fue el más grande rey de la historia de Israel, pero el peor padre de la historia. Quería morir por su hijo, pero nunca había vivido por él. Amó fuera de tiempo, gritó y lloró cuando su hijo ya no podía oír más. Que hoy puedas abrazar y amar a quienes pueden aún recibir tu amor y tus brazos. Perdona mientras hay tiempo. Los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud, decía Ana Frank. Vive por quienes amas para que no desees morir por ellos cuando sea demasiado tarde. Como había mencionado anteriormente, esta es una de las más tristes historias registradas en la Biblia. Quizás se encuentra en ella para que nosotros podamos aprender a no cometer los mismos errores. A continuación, vamos a hablar y vamos a dar algunas lecciones importantes que podemos extraer de esta historia. La primera lección es que David encargaba la educación de sus hijos a terceros. Esto es algo que no debemos hacer. Cuando Absalón se encontraba en problemas, David le encargaba esos asuntos a su abuelo Talmai. Después, cuando la historia iba avanzando y Absalón fue creciendo, David le encargaba los problemas de Absalón a su primo, Joab, que era uno de sus generales. Aquí nosotros vemos que David no se involucraba directamente en los problemas o situaciones difíciles de sus hijos. A veces eso es algo que también ocurre en el tiempo actual. ¿A quién estás encargando la educación, la formación de tus hijos? ¿A la televisión? ¿A las redes sociales? ¿A los abuelos? ¿A los tíos? ¿A los primos? ¿Sabes? La formación de tus hijos no lo debes encargar a nadie. Es tarea tuya. Dios te concedió ese privilegio. Hazlo tú mismo. La segunda lección es que David no tenía tiempo para sus hijos. El rey David tenía muchos compromisos, reuniones, asuntos militares que atender, cuestiones sociales que también él tenía que estar presente, pero no tenía tiempo para sus hijos. Y eso es algo que debe estar en primer lugar en tu agenda. ¿Qué es lo que está ocupando tu tiempo en lugar de dedicarles espacio para tus hijos? ¿La televisión? ¿El juego de fútbol? ¿De repente los amigos? Quizás algo que a ti te gusta, te apasiona, pero está ocupando el lugar que debe ocupar tus hijos.
La tercera lección que podemos extraer de esta historia es que tener una vida de príncipe no le hace feliz al niño. Si nosotros observamos la historia, Absalón tenía de todo, era el hijo de un rey, pero lo que no tenía él a su lado era su padre. Quizás tú puedes darle a tu hijo regalos, los mejores juguetes, los mejores viajes, pero si tú no estás presente al lado de tu hijo, de nada sirve todo lo que tú le estás dando. Se han hecho investigaciones al respecto y se ha encontrado que la ausencia materna o la ausencia paterna causa grandes estragos en la personalidad y en la estabilidad emocional del niño y del adolescente. Una cuarta lección en esta historia es que David no confrontaba a sus hijos, y eso es algo que nosotros no debemos hacer. Es decir, nosotros debemos confrontar a los hijos cuando cometen sus errores. Mira lo que dice aquí Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 6. El texto dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, diciéndole: ¿por qué haces así, hijo? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Mira, en esta historia nosotros podemos ver que David no confrontaba a sus hijos. Él no les llamaba la atención por aquello que hacían equivocadamente. Y la verdad es que cuando no se castiga el pecado o no se reprende el pecado, ese pecado se puede curar o sanar con otro pecado. Y eso hace de que el pecado aumente y la relación de padres a hijos se distancien. Cuando un padre no reprende o no confronta a sus hijos, los termina perdiendo. Dichosos los padres cuya vida es un verdadero reflejo de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despiertan en el niño gratitud y reverencia. Los padres cuya ternura, justicia y longanimidad representan al niño la justicia y el amor de Dios, y que al enseñarle al hijo a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerles, están enseñándole a amar al Padre del cielo, a confiar en Él y a obedecerle. Los padres que le comunican al hijo semejante don le proporcionan un tesoro más precioso que la riqueza de todos los siglos, un tesoro perdurable como la eternidad. ¿Eres padre o eres madre? Entonces te invito a hacer un compromiso, a ser exitoso dentro de casa y fuera de casa. O mejor, dentro de casa, mucho más todavía. Para eso, aférrate de Dios todos los días, abre la Biblia, busca recibir la sabiduría celestial. Solo así vas a poder ser un reflejo de Dios como padre y como madre para tus hijos en casa. Es mi deseo y oración que Dios te guíe para que seas un mejor padre, una mejor madre. Bendiciones.